Dixo Daily presenta. ¿Cómo debemos evaluar a la nueva fiscal y a la señora Sheinbaum en seguridad y justicia? Llevan 7 años mintiendo y poniendo todo tipo de pretextos en materia de seguridad y justicia. Llevan 7 años evadiendo toda la responsabilidad que tienen de pacificar al país, brindar seguridad y dar justicia como lo prometieron. Hoy controlan a la mayoría de las fiscalías, policías, secretarías de seguridad pública, tribunales, comisiones de derechos humanos y cárceles del país. Se quedaron sin pretextos ni chivos expiatorios. Hoy, absolutamente toda la responsabilidad recae en ellas y en ellos. Te quiero proponer 3 criterios para evaluarlos mejor y hacerlos rendir cuentas en estas materias vitales. De eso se va a tratar el episodio 410 de Factor Kaiser. Déjame recordarte muy rápido de la nueva sección llamada Ciudadano Comprometido. Con el equivalente a 2 o 3 cafecitos al mes, puedes ayudar a sostener este esfuerzo de comunicación libre e independiente y puedes ayudar también a los niños con cáncer de Oaxaca y a sus familias a través de la organización Con Causa. Ya depositamos este segundo mes, el mes de noviembre, 10% íntegro. 108 personas que se suscribieron ya a esta sección, que están ayudando a los niños con cáncer en Oaxaca. ¿No es maravilloso esto? Más allá del monto que tiene que ir creciendo, es la generación de una comunidad solidaria. Pica el botón de unirte y sé parte de esta comunidad. Si aún no sabes si quieres ser parte de esta comunidad exclusiva, suscríbete al canal. Eso es absolutamente gratis. Comenta el episodio, dale like y compártelo en todas tus redes y chats. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. El poco tiempo que duró el experimento democrático en México no fue suficiente para entrenar a la ciudadanía en la capacidad más importante que debe tener esta en una democracia. La de evaluar a las personas que tienen el poder y exigirles cuentas. Quienes han tenido el poder en México en los últimos 7 años están felices de que los mexicanos nunca hayan adquirido la capacidad de informarse adecuadamente, de evaluar la capacidad de quienes los gobiernan, de compararlos objetivamente con gobiernos anteriores y con gobiernos de otros países, de exigir que se cumplan las promesas hechas en las campañas, pero sobre todo, de mejorar la vida real, la vida diaria de las personas, para después poder premiarlos o castigarlos con votos. Lo que hoy podemos confirmar como un narcorrégimen, el narcorrégimen morenista, gracias a índices internacionales, a investigaciones de la propia Fiscalía General de la República y a hechos que están a la vista de todos, como las alianzas con los principales enemigos de la población, sin siquiera tratar de esconderlo, este régimen está muy contento con una población que no sabe exigir cuentas, que no está preocupado por la verdad y acepta cualquier mentira, que no se escandaliza con miles de asesinatos y desapariciones cada mes, y que vive despreocupada del concepto de justicia. Los políticos que hoy controlan el poder en México están muy contentos con una sociedad dormida, apática, desinformada, y muy poco participativa que no sabe ni siquiera si quiere exigir cuentas. Y el problema es que esa es la capacidad más importante que tienen las personas que viven en las democracias desarrolladas de este mundo, en los países exitosos. Ese es el instrumento más importante que tiene, no solo para mejorar la calidad de sus gobiernos una ciudadanía, sino para obligarlos a dar resultados que mejoren su vida cotidiana. Muchas personas tienen la creencia de que las democracias desarrolladas del mundo son exitosas porque tienen un mejor diseño institucional, o porque tienen más dinero, o porque tienen ventajas comparativas sobre México, pero sobre todo creen que tienen una mejor clase política, que surge así de la nada, de manera espontánea, que aparece como por arte de magia. La realidad es que esos países tienen democracias exitosas porque la población exige permanentemente vivir mejor, vivir más seguros, tener buenos empleos y una economía que crezca, tener cómo educarse bien y atender su salud, y sobre todo, cómo obtener justicia en los diferentes aspectos de su vida. Es decir, una de las exigencias más importantes en cualquier democracia exitosa es la de contar con un aparato estatal que pueda
dirimir conflictos con paz y justicia, que pueda asegurar los derechos de todos a través de las herramientas más eficaces y disponibles para todos, y que pueda castigar de manera justa a todos aquellos que violan la ley y ponen en peligro la vida y los derechos de otras personas. Como sociedades modernas, la civilización actual, hemos aceptado que la única forma de lograr justicia, el orden y la paz de manera permanente y sostenible en una sociedad es con un Estado fuerte y eficaz, pero también limitado y respetuoso de una constitución y de las leyes que le dan el poder. Las sociedades más desarrolladas de este mundo han entendido que la única forma de armonizar los múltiples intereses de una población diversa es con instituciones que generan leyes justas, que respetan la diversidad y la individualidad, que promueven y respetan los derechos de todos y que se aseguran de que todos puedan ejercerlos. Pero también han aceptado que ese Estado debe tener instituciones que previenen el incumplimiento de las leyes, que investigan a quienes las incumplen, que los someten a juicios justos y los castigan, no solo para excluir a esas personas de la sociedad, sino para generar en todos la convicción de que las leyes se cumplen o hay consecuencias. Esa es una democracia liberal. México no es una democracia y no parece creer en la convicción liberal de un Estado eficaz pero limitado que respeta los derechos de todos. Y utilizo el verbo creer con toda intención, porque un Estado liberal es una ficción, una creación humana, una institución construida y no natural, que requiere de ser conocida y entendida por todos, pero sobre todo requiere de ser aceptada por la población como la mejor alternativa posible para vivir en orden y en paz. Es decir, una sociedad vive en paz no gracias a la fuerza del garrote del Estado, sino gracias a la convicción de la mayoría de que es bueno para todos respetar las leyes y es bueno para todos someterse a un Estado justo que obliga a todos a someterse a las leyes. Estudio tras estudio en todo el mundo ha demostrado en las últimas décadas que los países más exitosos, más pacíficos, más desarrollados, no son aquellos con el garrote más grande y más violento, no son aquellos que castigan a más personas, ni aquellos que someten por la fuerza a más criminales, sino aquellos en los que la gran mayoría de la población cumple con las leyes por convicción y se organiza para señalar y exponer a quienes no cumplen las leyes y le exigen al Estado una consecuencia concreta para cada persona, se trate de quien se trate, de aquellos que incumplen la ley. El experimento de casi 3 décadas de democracia en México no fue suficiente para generar esta convicción en la mayoría de los mexicanos. Al parecer, muchos mexicanos parecen estar tranquilos con la idea de un Estado que concentra el poder en unas cuantas manos, sin división de poder, sin equilibrios, sin límites, sin obligación de ceñirse a sus facultades expresas, sin responsabilidad en el ejercicio del poder, sin rendir cuentas y sin la obligación ni siquiera de decir la verdad. Eso soy el Estado mexicano. Y sucedió a la vista de todos, en el corto lapso de 7 años. Del experimento democrático pasamos a una tiranía populista en la que el poder se ejerce sin límites, sin controles, sin herramientas ciudadanas para contenerlo y sin la obligación de rendir cuentas, ni siquiera de decir la verdad. Pero lo peor es que no solo sucedió a la vista de todos, sino que, al parecer, millones están tranquilos con esa idea. Y a millones más no les interesa ni siquiera entender qué significa todo esto en sus vidas. Si estás viendo este episodio, queda claro que tú no eres uno de los que acepta este modelo de tiranía populista para México, ni eres de los que le vale madre. Eso me queda claro, porque estás aquí. Por eso te quiero proponer una nueva forma en la que ciudadanos inteligentes como tú y como yo debemos evaluar a este narcorrégimen, en concreto, en el área vital de seguridad y justicia. Y en específico a la nueva titular de la Fiscalía General de la República, la señora Godoy, y a su jefa, formal por lo menos, la señora Sheinbaum. De entrada, la primera forma de evaluarlas es entendiendo que todo, absolutamente todo, hoy está en sus manos. Es decir, ya no hay un solo pretexto posible ni a quién echarle la culpa como acostumbran. Las policías están en sus manos. La gran mayoría de las secretarías de seguridad pública están en sus manos. La gran mayoría de las fiscalías están en sus manos. El ejército y la marina están en sus manos. Y ahora, hasta los tribunales y las comisiones de derechos humanos están en sus manos. Ya no le pueden echar la culpa tampoco al pasado, porque el pasado inmediato son ellos mismos. Este no es el primer año de un gobierno, hay que entender eso. Es el año 7 de un régimen. Eso es bien importante de entender.
7 años son más que suficientes para hacerlos totalmente responsables del presente y también del pasado reciente, que influye directamente en este presente. Y así, el primer criterio para evaluar a la señora Godoy como fiscal y a la señora Sheinbaum como la encargada de la oficina de la presidencia, que es su jefa formal, es no permitirles pretexto alguno, ni permitirles evadir la responsabilidad de ninguna manera, porque tienen todo el poder en sus manos y con eso toda la responsabilidad. Así, cada asesinato, cada secuestro, cada desaparición, cada extorsión, cada tortura y cada uno de los miles de delitos que se cometen todos los días en México caen directo y sin escape alguno en su responsabilidad. Sin división de poderes, se acaba la división de las responsabilidades, que es como funciona una república. Sin autonomía de las instituciones, todo recae en las titulares del gobierno y de la fiscalía. Sin Estado de Derecho, en el que se determina la responsabilidad concreta de cada funcionario con base en la ley y en sus facultades, la responsabilidad política de las titulares de estos órganos sustituye la responsabilidad jurídica. El segundo criterio que te quiero proponer para evaluarlas en materia de seguridad y justicia parece bobo, pero no lo es. Que mejore la seguridad y la justicia en las calles, en México. A ver, me explico, porque de verdad no es bobo. Pero llevan 7 años engañándote. Durante 7 años en las mañaneras te han engañado con gráficos y datos manipulados con los que aseguran que han tenido éxito en la disminución de los delitos y de la inseguridad en México. El dato que utilizan es el número de delitos federales registrados en carpetas de investigación. Esta trampa es muy fácil de explicar. Primero, no te dicen que la mayoría de las organizaciones especializadas en seguridad y justicia en México calculan que la cifra negra en este país es de alrededor del 90%. La cifra negra es el dato de los delitos que no se denuncian y que por lo tanto no son conocidos por la autoridad. Y así, en el mejor de los casos, las gráficas de la mañanera contienen solo el 10% del total de todos los delitos que se cometen a nivel federal en México y que son conocidos por la autoridad y que se convierten en una carpeta de investigación. Y así te presentan la disminución de carpetas de investigación que solo son el 10% del total de los delitos que se cometen en México y te lo presentan como un éxito en la disminución de la violencia y la mejoría de la seguridad. Esto es un absurdo por 3 motivos. Primero, porque solo es la investigación, no la sanción del delito. Segundo, porque la disminución de las carpetas de investigación no necesariamente implica la reducción de delitos, porque puede deberse a que las autoridades abren menos carpetas o que la gente denuncia menos porque no confía en ellas y no porque hay menos delitos. Y tercero, y quizá el más importante de todos los elementos para evaluar que esto es una trampa y un engaño, es porque la mayoría de los delitos que nos afectan a ti y a mí todos los días, los que generan violencia e inseguridad, son del fuero común, es decir, estatal, y no están en esos gráficos. Otra trampa inhumana que han hecho, que ellos mismos se provocaron desde la oposición, es utilizar a los homicidios como medida única de violencia en el país. Se la provocaron porque fue el Santón de Macuspana y su secta, los epigmenios Ibarras y demás propagandistas, los que contaban todos los muertos en los sexenios anteriores. Llevaban la cuenta y se los atribuían directo a los presidentes en turno, como medida del fracaso en el control de la violencia. ¡Asesinos!, les gritaban a los expresidentes con cada asesinato relevante en el país. Y así, el público, la prensa y el propio gobierno adoptaron el asesinómetro como medida de éxito en esta materia. López pensó que sería muy fácil reducir el número de asesinatos y el asesinómetro determinaría su éxito, pero a la mitad de su sexenio se dio cuenta que iba a romper todos los récords y entonces inició la inhumana trampa que continúa hasta hoy: esconder los asesinatos en la lista de desapariciones y otros delitos. Y así, desde hace 3 años, cantan victoria porque, según ellos, la curva de homicidios va a la baja. No importa que misteriosamente se hayan duplicado las desapariciones y otros delitos contra la vida. Lo que importa es mentir y decir que hay menos violencia porque así lo dicen sus gráficas mentirosas. Y así, los ciudadanos tenemos que hacer algo diferente. Diferente que ver las mañaneras y las cifras oficiales llenas de mentiras y manipulación. Por ejemplo, la organización Causa en Común
ha puesto el ejemplo de cómo puede hacerse esto, de cómo se puede generar un nuevo criterio de evaluación. Un grupo de especialistas de esta organización monitorea desde hace años diversos medios de comunicación de todo el país para identificar los miles de delitos violentos que suceden en México cada mes y los reporta en un informe que llaman la Galería del Horror. En ese informe dan a conocer todas las atrocidades que suceden en México, las reporte o no el gobierno, y que se reportan en distintos medios que contrastan brutalmente con el mentiroso discurso oficial triunfalista. En el último infográfico que reportan, que recaba notas de enero a octubre de 2025, registraron, por ejemplo, 9.516 víctimas de extorsión, 701 casos de trata de personas, 226.000 casos de violencia familiar, 598 víctimas de secuestro, 2.378 mujeres asesinadas, 31.000 casos de robo con violencia, 20.000 casos de homicidio doloso, 23.000 casos de robo a vehículo con violencia. Y así, es absurdo celebrar que hay una mejora en la seguridad en México y decir que hay menos violencia. Pero el tercer criterio que te quiero proponer, que para mí es el más importante de todos y que no ha sido medido nunca en México, es el de sentencias condenatorias de criminales de verdad y cómo aumentan o disminuyen. A ver, por algún motivo extraño, los mexicanos hemos permitido que la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales nos echen rollos eternos sobre acciones que toman y diligencias que realizan. Y nunca les hemos exigido el dato más importante de todos: ¿cuántos delincuentes meten a la cárcel después de un juicio que ganan en tribunales y del cual obtienen una sentencia condenatoria? Ese debería de ser el único dato importante, el que más tajantemente le deberíamos de exigir hoy al gobierno. Hoy no existe y lo tenemos que crear. Yo me comprometo a tratar de diseñar este mecanismo de medición a través de PROJUC, el proyecto de justicia común que tenemos con jóvenes abogados. Ese es el dato que nos va a servir para ponerlos a rendir cuentas, de verdad, aunque no quieran. En la resistencia de ciudadanos útiles y felices, no nos vamos a volver a conformar con mentiras y discursos triunfalistas y mentirosos. Y nos vamos a organizar para darnos entre todos los instrumentos que nos permitan exigir cuentas de verdad. Y por eso, ¡viva la resistencia! Una producción de Dixo.